Bueno amigos, en este vídeo vamos a aprender cómo se hace esta aplicación de punto de venta que además es muy sencilla de utilizar, muy rápida y muy ágil. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar en el login con un usuario que tenga privilegios para ver todas las funciones. Iniciamos sesión y les voy a mostrar cómo funciona esto, que después vamos a aprender cómo se hace. Tenemos el punto de venta con los artículos y tenemos aquí un carrito donde vamos añadiendo artículos, se nos van agregando al carrito y se nos van sumando el total. Podemos buscar incluso artículos que no estén en la lista, si no están más abajo porque no se ven, y agregarlos y ya los tendríamos metidos en la lista del carrito. Podemos incluso con un código, un escáner de códigos de barra o QR, podríamos buscar los artículos aquí y pasarlos directamente al carrito. Cuando ya lo tenemos terminado lo que es la venta, le damos a facturar, nos va a salir este formulario donde se nos va a poner automáticamente el número de factura, la fecha actual, el cliente, en este caso por defecto nos aparece el genérico si es una venta al público, pero si no también podríamos seleccionar un cliente concreto. Nos aparece el total, en la forma de pago si es efectivo o crédito, podríamos agregar más formas de pago. Tenemos un campo para poner el importe que nos entrega el cliente, 150, y nos aparece la vuelta de lo que tenemos que devolverle al cliente. En este caso le damos a guardar y ya tendríamos la posibilidad de imprimir el ticket. Y bueno, en este vídeo primeramente vamos a ver lo que es la creación de la aplicación en sí, y en un vídeo posterior voy a enseñarles a crear el login este con los asteriscos, enmascarando la contraseña y todo esto. Pero esto será si te quedas en el vídeo. Bueno, como siempre vamos a empezar por las tablas que ya las tengo aquí preparadas y vamos a tener una tabla ventas, otra tabla de facturas, una tabla de artículos y una tabla de clientes, ¿vale? Entonces, la tabla ventas va a tener un ID, como siempre, el campo estado, que es bastante importante para esta aplicación porque es la que nos va a separar que esté en el carrito o que no esté. Cuando ya está como pagada, pues ya no va a estar en el carrito, lo vamos a hacer mediante un slice, pero todo eso lo veremos después. Luego tenemos la fecha, el ID del artículo, el nombre del artículo, las unidades, el precio, el total, el número de factura y el campo PDF donde vamos a meter el fichero del ticket, ¿vale? Luego tenemos la tabla de facturas, que tenemos N factura, fecha, cliente y total. A esta tabla se le puede añadir también el campo de forma de pago, el campo de entregado, el campo de vuelta. Como pueden ver aquí en la que yo tengo que dice original, que la tengo hecha antes de hacer esta para que la vean ustedes, podemos poner también agregar la forma de pago, un campo de entregado y de vuelta. ¿Vale? Que esto lo podemos meter también lo podemos meter aquí en esta tabla, ¿vale? Lo que pasa es que a mí me gusta poner los campos siempre en mayúscula y vuelta. Pues estas serían las tablas. En principio luego tenemos la tabla de artículos, un ID de artículo, un nombre, el precio y cantidad. Fíjense que en la tabla de artículos tenemos un campo cantidad porque es el que vamos a utilizar para ir añadiendo los artículos al carrito. Y luego tenemos la tabla clientes, donde vamos a poner simplemente el nombre del cliente y el ID. Vale, entonces una vez, como siempre, una vez que ya tenemos las tablas hechas, le damos a extensiones, AppSheet y crear una aplicación. Bueno, una vez que ha terminado de crearla, cerramos esta ventana y nos vamos a ir a ver las tablas. Como ven, nos ha creado la tabla ventas, pero tenemos que crear la tabla factura, tenemos que crear la tabla artículos,
tenemos que crear también la tabla clientes y ya tendríamos las tablas. Bueno, ahora vamos a configurar los campos de las tablas porque nos las ha añadido, pero tenemos que configurarlas. ¿Vale? El artículo tendríamos la clave principal será el ID y el label será el nombre. El precio lo tenemos que poner como tipo price. Yo le voy a poner la moneda euro, que es la que usamos aquí, pero cada uno le podría poner el dólar o la moneda de su país. Y la cantidad que sería number. Vale, y pasamos a la siguiente. A la siguiente, bueno, en cliente simplemente tendríamos que poner como label el nombre del cliente y como key el ID del cliente. Y los dos campos los podríamos dejar como campos de texto. Luego la factura, en la factura del cliente lo tendríamos que hacerle una referencia, es decir, relacionarlo por medio del tipo ref con los clientes. ¿Vale? Esto es fácil, lo hemos hecho ya bastante. Y luego el total, pues el total sería también price, también con la moneda. Y la forma de pago, pues la forma de pago le podríamos poner un enum, un campo enum, que fuera pues efectivo o crédito, o a lo mejor mercado pago, o estas formas de pago que se utilizan en algunos países. Todo eso se lo pondríamos aquí. Y en estos campos, tanto en cliente como en la forma de pago, podríamos ponerle como valor inicial para que no tengamos que estar cambiándolo, el que más usemos siempre. Pues aquí, por ejemplo, le podríamos poner efectivo, que es una de las opciones que tenemos, para que ya cuando salga como efectivo, que van a ser la mayoría de las veces, y así no tenemos que perder tiempo en cambiarlo. Y el cliente también, pues le podríamos poner el cliente inicial que nosotros queremos que salga. En este caso todavía no hemos puesto los clientes, pero ya después lo veremos. Y luego en ventas, pues el ID sería la clave principal. El estado, pues tendría dos estados. O lo podemos dejar como texto de momento porque ahí no hay sino el estado pagado o el estado en blanco. Luego la fecha le ponemos tipo date. El ID ítem lo vamos a relacionar con la tabla artículos. Y el ítem lo vamos a dejar como texto, pero en el valor inicial aquí, en el inicial value, le vamos a poner que es id ítem punto nombre, y así nos va a salir el nombre del artículo, y aunque ya va a estar relacionado por medio del ID, en este campo nos va a salir automáticamente el nombre del artículo, ¿vale? Porque lo coge a partir del campo relacionado, que es id ítem. Nos vamos al campo relacionado y le ponemos el campo relacionado punto nombre, que es el nombre del artículo. Como ven aquí, tenemos id. En este caso, artículos no le hemos puesto id ítem, o sea, id ítem y nombre, pero en ventas tenemos id ítem e ítem, ¿no? Entonces, si este id ítem lo estoy relacionando con artículos. Entonces, si yo le pongo id ítem punto nombre, como ya me está cogiendo este campo, pues me va a salir el nombre del artículo, que es lo que he puesto aquí, id ítem punto nombre. Le doy a guardar y ya me lo cogería. Y luego, eso sería en ítem. Me he equivocado aquí. Me equivoqué, lo puse en id ítem, pero es en ítem, es donde hay que poner el valor inicial, este. Vale, le damos a guardar y ahora vamos a continuar configurando los campos. Tenemos aquí las unidades que serían number, en este caso serían number, el precio price con la forma, con la moneda, el total sería también price y con la moneda
que queramos ponerle, ¿vale? Y el número de factura vamos a hacer como una formulita para que nos vaya saliendo un número, aumentando cada vez un número. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta con este tipo de cosas de campos autonuméricos en AppSheet que nos puede dar problemas a la hora de si vamos a utilizar muchas personas a la vez la aplicación, porque puede ser que una persona se quede sin cobertura del móvil o del celular y que se genere el registro y que cuando vaya cuando coja cobertura, cuando ya tenga internet y vaya a guardarse en la base de datos, haya habido otra persona que lo haya metido ya con ese número. Entonces, con esto tenemos que tener cuidado, pero haciendo las cosas con cuidado se puede hacer. Vale, y luego el PDF sería tipo file. ¿Vale? Sería un tipo file que aquí es donde vamos a meterle después la ruta para que podamos imprimirlo. Bueno, y ya que estamos aquí, vamos a cambiarle el tipo de datos a nFactura, le vamos a poner number y vamos a hacer, primero vamos a darle a guardar para que coja el tipo de campo number y ahora vamos a hacer en el valor inicial, en initial value, vamos a poner una función que lo que nos va a hacer es que cada vez que creemos una factura nueva, pues nos va a agregar un número correlativo aumentando, ¿vale? Entonces, esta es la función maxRow, que lo que nos hace es buscarnos de la tabla facturas en el campo número de facturas, nFactura, ahí nos va a devolver el número más alto que haya de ese campo. Y entonces nosotros le decimos que más 1, con lo cual cada vez que creemos una factura nueva nos va a crear un valor más 1. ¿Vale? Aquí nos está dando un error, pero vamos a darle a guardar, a ver si nos sigue dando el error. Y el error está en ventas. ¿Vale? En esta fórmula. Y el tema es porque en nFactura le tenemos que poner como tipo number también. ¿Vale? Y así ya va a funcionar bien. Todo tiene que coincidir los tipos para que nos funcione la aplicación. ¿Vale? Entonces aquí en ventas hicimos el valor inicial y ahora cuando agreguemos una factura nueva, pues ya nos va a crear una factura diferente cada vez y aumentando. ¿Vale? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, en venta, vamos a crear un slice. El slice, ¿ven? New slice, le vamos a poner carrito. Carrito de la tabla ventas y aquí en la condición le tenemos que poner una condición y aquí lo que le vamos a poner es que is blank estado. Es decir, que el campo estado esté en blanco. Entonces, si el campo estado está vacío, está en blanco, va a salir el registro en el campo, en la tabla carrito o en el slice, en el filtro carrito. Vamos a guardar. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es irnos a la zona esta de las vistas, de las views, y vamos a crear las vistas que necesitamos para crear nuestro punto de venta. Primero vamos a crear una vista que se llame artículos, artículos de la tabla artículos, tipo deck y básicamente vamos a dejarlo así de momento, ¿vale? Y luego ahora vamos a crear otra que se llama carrito, otra vista del slice carrito, ¿vale? Y esta va a ser tipo deck también, podemos poner tipo deck sin problema. Y pues guardaríamos, vamos a guardar. Y ahora vamos a crear una tercera vista que va a ser una vista de tipo dashboard para que englobe estas dos vistas que acabamos de crear. Entonces vamos a crear una nueva vista que va a ser punto de venta y le vamos a decir que sea de tipo dashboard. Con lo cual
Si es de tipo dashboard, no tenemos que darle ninguna tabla, porque le vamos a decir aquí en View Entries que nos coja la tabla artículos o la vista artículos y la vista carrito, ¿vale? Y en principio vamos a ponerle, hay que ir probando con los diferentes tamaños estos que te pone aquí, wide, large, porque ahora cuando le demos a guardar, veremos que si ahora nos vamos a la vista de tipo, al apartado este desktop, para verlo en, como se vería en un escritorio de un ordenador, pues ahí vamos a ver, ya vamos a ir viendo cómo se ve. Entonces, si nos vamos a punto de venta, nos lo está poniendo así, en plan horizontal, pero nosotros realmente lo queremos así en vertical. Entonces lo vamos a poner como tipo large, los dos, y a ver cómo nos aparece ahora en el punto de venta. ¿Ven? Así ya lo tenemos como lo queríamos. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es rellenar los artículos y para ello vamos a irnos a la tabla donde tenemos aquí la tabla de los artículos y me va a permitir que los copie y los pegue de la aplicación que tengo ya hecha. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí, con lo cual ya tendría la información de los artículos. Vale, entonces ahora si yo me voy aquí a la aplicación que estoy haciendo en AppSheet, si yo me vengo a esta incluso, la puedo sincronizar y entonces aquí en esta parte de acá ya me estarían saliendo los artículos, ¿ven?, que tengo en la tabla. Entonces ahora vamos a configurar un poquito esto para que no nos salga el ID de artículo, sino que nos salga el precio aquí debajo. Entonces nos vamos aquí a la vista de artículos y en la lista de artículos le vamos a decir que nos salga el nombre y que luego nos salga el precio. ¿Vale? De esta forma, aquí ya nos va a salir lo que son los precios de los artículos y simplemente aquí tendríamos que darle a guardar. ¿Vale? Y entonces ahora, ¿qué es lo que es importante hacer ahora en nuestro punto de venta? Pues lo que es importante es crear una acción porque yo ahora cuando yo pincho aquí me hace esto, pero no, yo lo que necesito es que cuando yo pinche en uno de los artículos, pues me lleve el artículo al carrito. Bueno, voy a ir a la aplicación que ya tengo hecha para mostrarles qué es lo que vamos a hacer para que podamos directamente enviar los artículos al carrito pinchándolo. Vale, pues tenemos que hacer estas cuatro desde añadir al carrito, input cantidad, poner cantidad a cero y secuencia. Estas cuatro acciones las tenemos que hacer para que todo esto funcione. Vale. La acción secuencia es una acción que une las otras tres acciones, que es input cantidad, añadir al carrito y poner cantidad a cero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pinchemos aquí, lo primero que tiene que hacer cuando pinchemos aquí es que nos salga una ventanita pidiéndonos, que lo vamos a ver aquí. Si yo me vengo a esta aplicación, ¿vale? Cuando yo pincho aquí, lo primero que me sale es esta ventanita. Pues esta ventanita es un input, se llama input cantidad, ¿vale? Entonces, para hacer esto tenemos que hacer esta acción. Vale, entonces esta acción la vamos ahora a crear en nuestra aplicación en blanco que estamos creando. Vale, tenemos que decirle el tipo de acción, tenemos que hacerlo en la tabla artículos. El tipo de acción es set the values o some columns in this row y luego utilizar el input. Vale, entonces nos vamos aquí, nos vamos al editor de AppSheet, a las acciones y vamos a crear una acción nueva que se llame input cantidad sobre la tabla artículos y
set the values of some columns in this row. Y le vamos a decir que cantidad sea igual a input. Le vamos a decir que el nombre del input va a ser cantidad. Y aquí le vamos a poner comillas, comillas, para que nos recoja el dato que nosotros escribamos. Es decir, ahora vamos a darle a guardar. Y para hacer una prueba, este input cantidad se lo vamos a asignar a la vista artículos. Si yo me vengo aquí a la vista artículos y le digo que cuando la fila sea seleccionada, es decir, row selected, me haga input cantidad, le doy a guardar y ahora me voy a ir aquí para que veamos cómo funciona esto. Punto de venta. Vale, cuando yo le dé aquí a uno de estos elementos o de estos artículos, ya me está saliendo el input cantidad. Vale, esto es porque se lo acabo de poner aquí en row selected y acabo de hacer la acción input cantidad. Entonces ya me estaba preguntando cuál es la cantidad que necesito. Y cuando yo le pongo 2, por ejemplo, pues ya eso me lo está guardando. Aquí en principio me está guardando en artículos, ¿ves? En esta cantidad me está poniendo un 2. Vale, con lo cual tenemos que añadir ahora otra acción que sería añadir al carrito. Y añadir al carrito lo que vamos a hacer es desde artículos añadir una fila a ventas. Y estos son los dos campos que tenemos que poner. Entonces vamos a irnos a nuestra aplicación. Vale, vamos a acciones y vamos a crear una nueva acción que sea añadir al carrito. Vale, desde artículos, add a new row to another table y a ventas. Vale, ¿y cuáles son los campos que tenemos que hacer? Pues en principio sería las unidades de la venta, que aquí le pondríamos cantidad, la cantidad de la tabla artículos, y luego el ID ítem, que sería el ID de la tabla artículos. ¿Vale? Es decir, que en estos dos campos vamos a crear esto. Y el resto de los campos de la tabla ventas realmente van a ir haciéndose por su cuenta. Estado, ¿no? Porque estado se tiene que quedar en blanco. A la fecha le tenemos que poner en el valor inicial, le tenemos que poner today. Le ponemos today y así ya cuando se genere la venta se pone la fecha actual directamente automáticamente. El ID ítem ya se lo vamos a dar. El ítem va a salir con el nombre de lo que le pongamos en ID ítem. Luego en las unidades va a salir la cantidad. El precio le tenemos que decir que sea ID ítem punto precio. También saldrá automáticamente. Y nos faltaría el número de factura que va a salir con max row. Y esto que ya lo veremos después, que es el PDF. Le damos a guardar y vamos a crear la última de las acciones que nos hacen falta, que en este caso sería poner la cantidad a 0. Y les voy a explicar para qué es esto. Vamos a escribir poner cantidad a 0 es la última de las acciones que vamos a crear. De la tabla artículos y le decimos set the values of some column in this row y elegimos cantidad, le ponemos 0. Es decir, lo que vamos a hacer con esta acción es el 2 una vez que lo pasemos a la tabla venta, se tiene que volver a quedar a 0 para que en la próxima vez que vayamos a generar otro carrito, pues que esté en 0. Entonces ya
tenemos las tres acciones y ahora vamos a crear la secuencia. Crear una nueva acción, le vamos a poner secuencia, le vamos a poner aquí ejecute sequence of actions y le decimos primero, le tenemos que decir aquí el artículo, porque es de la tabla artículos, y tiene que hacer primero el input cantidad, luego el añadir al carrito y luego, como último paso, poner la cantidad a 0 para que el artículo se quede siempre a 0. Vale, y ahora le daríamos a guardar. Y ahora tenemos que hacer un paso más, que es que en la vista artículos, que la habíamos puesto antes aquí en behavior, que cuando se seleccionara la fila ejecutara el input cantidad, ahora le tenemos que decir que ejecute secuencia, para que nos la ejecute para que nos ejecute las tres acciones cuando seleccionemos. ¿Vale? Entonces vámonos aquí, vamos a elegir el punto de venta. Vale, todas estas cosas se las tenemos que quitar de aquí porque aquí no tienen por qué salir las acciones. Eso se le podría hacer si nos metemos en las acciones. Esta de añadir al carrito le damos a do not display, do not display, do not display y do not display. Y entonces ya aquí no nos saldría todos estos símbolos de las acciones que salían antes. Entonces, en el momento que yo elija una, le pongo la cantidad que quiero, le doy a guardar y ya se me están poniendo aquí en el carrito. Esto lo vamos a arreglar ahora porque está cogiendo el ID de venta, ¿vale? Entonces, esto ahora desaparecerá cuando actualicemos. Entonces, tenemos que irnos a el carrito y le tenemos que decir que en el primer header, que el primer header es esto que está saliendo aquí, aquí me tiene que poner el nombre del artículo. Entonces aquí le ponemos ítem, ¿vale? Y luego me tiene que poner el precio, ¿vale? Entonces ya aquí vamos a cambiarnos de... Aquí ya me pondría el precio, aunque también el precio lo podemos poner en el segundo, que a lo mejor queda mejor, y aquí no ponerle nada. Vale, entonces el precio, a ver, vamos a irnos al punto de venta, el precio saldría aquí. Vale, esto es si queremos eliminar o editar alguna de los que nos ha metido aquí en el carrito. Vale, y otra cosa que tenemos que hacer es esto, decirle que lo agrupe por número de factura. Y aquí le decimos que sume el total, sum total, y esto es para que me salga aquí el total que vaya cogiendo. En el total, aquí en el total tenemos que configurarle, porque el total debe ser, tenemos que ponerlo aquí, en initial value, tenemos que ponerle unidades por precio, para que nos haga el cálculo. Ahora cuando nos venimos aquí, es que esto se cambia siempre que vuelvo al otro sitio. Vale, esto ahora cuando actualice ya se arreglará el total. En este caso voy a eliminar este y lo voy a crear otra vez, porque si no, no va a coger el valor inicial, que es el que le acabamos de poner. ¿Ves? Ya tenemos aquí todo esto, ¿vale? Ah, y nos falta también el que para que salga aquí la cantidad, podemos, pues, en el carrito podemos ponerle, pues, aquí podríamos ponerle, por ejemplo, las unidades. Y así tendríamos las unidades y el precio. Aunque yo en esta otra que hice antes en esta aplicación, lo que hice fue que creé en la tabla ventas, creé aquí un campo concatenado de unidades más artículos para que me salieran en la misma línea, pero vamos, que eso es una pijería ya que me gusta a mí hacer, pero
Realmente aquí tienen las unidades, el artículo, el importe y aquí el importe total del carrito. Si seguimos añadiendo, pues se va a ir sumando y se va a ir multiplicando todas las cantidades. Vale, y así podríamos pues ir rellenando todo esto. Vale, y ahora ya esto estaría bien configurado. Lo único que nos faltaría es una acción que se llame facturar, que aparezca aquí, que cuando le demos a facturar nos guarde lo que es la factura con el estado pagado. Vale, esto lo vamos a ver aquí en en la que tengo hecha ya, en la tabla ventas, ¿vale? Hay una acción que lo que hace es hacer un enlace al formulario nFacturas Form. Vale, entonces esto lo vamos a hacer ahora también nosotros en la nuestra, que sería en ventas, creamos una nueva acción que se llame facturar, o sea, en ventas. Lo que decimos es go to another view in this app, ¿vale? Y hacemos un link to view facturas form, que facturas form, voy a guardarlo, facturas form es dentro de la tabla factura. Si nos vamos a las vistas, nosotros tenemos una vista de facturas que sería como un listado de las facturas que se hayan hecho, pero además tenemos cuando tú creas una nueva factura, esto que te sale aquí es el formulario facturas form, ¿vale? Y lo podemos encontrar aquí en la tabla, en la vista facturas, en las vistas, dentro de facturas, pues tenemos facturas form. Y este es el formulario al que le vamos a hacer el link con esta acción de facturar, ¿vale? Y facturar ahora tendríamos que ponerlo, en este caso, como primary. Le damos a guardar. Entonces ahora cuando se cargue de nuevo el formulario, o sea, yo lo estoy viendo el escritorio del PC, pero esto se podría usar también. Se podría usar también, aunque aquí vemos que el punto de venta está como situado así. En el caso de las vistas, esta que es tipo dashboard, tiene aquí una opción que es use tabs in mobile view. Entonces si le pones aquí, lo que te hace es que aquí tienes el carrito y aquí los artículos. Incluso en una tablet podrías usarla así y utilizar una tablet para realizar la facturación, ¿no? Las ventas, ¿no? Pero vamos, que en principio yo creo que en este formato también está bastante bien. Vale, entonces, en el momento que le demos a facturar, pues nos aparece. El problema aquí es que se nos ha faltado configurar algunas cosas, que lo vamos a hacer en un momento. Y es que si nos vamos a facturas, pues la fecha también habría que ponerle como today, para que salga automáticamente en la tabla factura. Y luego ¿qué más? Total. En total hay que ponerle también en initial value, tenemos que poner una fórmula que es sum select ventas total, donde el número de facturas sea igual a el número de facturas de esta línea. Con la función sum select nos suma las ventas, el campo total de las ventas, pero solo los que tengan el mismo número de facturas que esta línea. Y eso se lo tenemos que poner aquí también en el total. Luego, en principio, nada más. El entregado habría que ponerlo como price. Vamos a ponerle la moneda. Y la vuelta también como price. Y también hay que cambiar en número de facturas. Le ponemos max row, factura, n factura es lo mismo que pusimos en ventas para que los dos vayan con el mismo número. Le damos a guardar y ahora ya sí tendría que funcionarnos. Le damos aquí a facturar y ahora ya nos está saliendo el número de factura. Aquí
esto lo tenemos como texto y lo tenemos que poner como date. Esos son muchos detallitos que poco a poco te vas dando cuenta de ellos, pero que saberlos todos desde el principio es un poco complicado. Vale, entonces vamos a darle aquí y ya nos tendría que salir todo. El cliente podríamos seleccionarlo, aunque no tenemos ningún cliente, o también le podríamos poner en el campo de facturas cliente, le podríamos poner un initial value que fuera pues efectivo, por ejemplo. Y luego ya crearíamos los clientes en la tabla cliente, ¿vale? Pero ya básicamente con esto tenemos la base para, ¿ves? Ya nos saldría efectivo. Si tuviéramos otros clientes podríamos elegirlos aquí aparte del efectivo. Y luego pues el importe total. También en vuelta habría que ponerle como una fórmula que sería total menos entregado. Y así nos va a salir aquí en la vuelta la diferencia. ¿Ves? Entonces cuando yo ponga entregado, pues me entregó 200 billetes, pues ya me dice aquí lo que le tengo que devolver. Le doy a guardar. Y al guardar se supone que esto se tendría que quitar de aquí. Porque claro, cuando nosotros guardemos, aquí en ventas, perdón, aquí debería de poner estado pagado. ¿Para qué? Para que en el punto de venta ya se quiten de aquí del carrito. Y esto lo haríamos con una acción, que se lo voy a enseñar aquí en esta que ya tenía hecha, que era en venta, que sería esta, ¿vale? Estado pagado. Pues entonces vamos a crear ahora en venta vamos a crear la acción pagado es set the values of some column in this row y aquí le ponemos en estado pagado. Y esta acción se la tenemos que poner ahora en el bot, porque vamos a crear un bot ahora para que nos genere el fichero PDF de la venta. Entonces, a la vez que nos va a generar el fichero PDF, nos va a hacer el proceso de eliminar esto de aquí poniéndolo como pagado, ¿vale? Entonces, para esto nos vamos a ir a las automatizaciones y le vamos a decir que nos cree un nuevo bot en el evento. Para eso le vamos a decir que para la tabla facturas, cualquier cambio en la tabla facturas nos va a generar un fichero en PDF y le vamos a decir que cree la plantilla. De todas formas, después la plantilla la vamos a modificar. Vale, la creamos la plantilla y aparte de esto tenemos que crear otro paso más, que sería run a data action, que sería aquí run action on rows de la tabla ventas, y aquí hay que ponerle una fórmula. La fórmula sería esta. Selecciona los IDs de la tabla venta en las que el número de facturas sea igual a this row, es decir, el número de facturas que estamos incluyendo al guardar la factura. ¿Vale? Entonces, y la acción le decimos que es pagado. Vale, le damos a guardar y ya en este caso estaría ejecutado el bot. Bueno, como pueden ver aquí en la tabla de facturas ya se había creado antes la factura número 1, entonces la voy a eliminar y voy a ir a nuestro punto de venta de nuevo. Entonces, cuando ahora le demos a facturar,
que darle a actualizar para que se actualicen los datos primero. Y ahora si le damos a facturar, pues nos vuelve a aparecer la 1 porque ya hemos eliminado la factura, ¿vale? Y entonces cuando le demos a guardar ahora, pues cuando se actualice se tendrían que eliminar ya esto. Si nos fijamos en la tabla venta, cuando el bot actúe nos va a poner esto como pagado y aquí ya desaparecerán los ítems, ¿vale? Entonces ya podríamos empezar de nuevo y podríamos hacer otra venta normalmente. Bueno, y una vez que hemos solucionado el tema de las facturas como pagado y que se nos desaparezca el carrito y para volver a empezar de nuevo, pues ahora nos tendríamos que ir a el bot que hemos hecho anteriormente y vamos a terminar de configurar lo que es la plantilla, ¿vale? Porque cuando nosotros aquí le ponemos que nos cree un fichero de la tabla factura, pues la plantilla que nos ha creado es esta, que es una plantilla muy pobre que no es realmente lo que nosotros necesitamos. Entonces, lo que nosotros necesitamos sería, en este caso, modificar esta plantilla a mano. Vamos a ir de nuevo a la aplicación que yo había hecho anteriormente, ¿vale? Y vamos a ver la plantilla que tenemos aquí. Vale, entonces yo le he incorporado una imagen que simplemente tendríamos que subir esta imagen al Drive e insertar imagen y Drive, y simplemente la cogeríamos del Drive y la insertaríamos, ¿vale? Y luego todo lo demás lo vamos a copiar, lo que tenemos aquí, y ahora les voy a explicar. Voy a copiarlo todo a la plantilla. Entonces sería cuestión de pegar esto aquí. También es verdad que yo le he reducido las medidas a esta hoja. ¿Cómo he hecho eso? Pues hay una extensión en Google Drive que es un complemento, que si le damos a descargar complemento y buscamos Page Sizer, ¿vale? Es un complemento que nos ayuda o que nos permite, si lo instalamos, nos permite crear un papel de diferentes dimensiones personalizadas, porque el Google Drive tiene unos tamaños, unas medidas pues concretas, pero no le puedes decir que el papel sea de una medida concreta personalizada. Entonces ahora, si yo me voy aquí al Page Sizer y le digo Set Page Size, es decir, vamos a dar el tamaño que queramos, y aquí le pondríamos por ejemplo milímetros y empezaríamos a reducir esto aquí de forma que le podríamos poner pues 100 milímetros de ancho, por ejemplo, y aquí pues 150. Y aquí ahora tendríamos que ir colocando la tabla en función del nuevo tamaño hasta que nos quede bien centrada. Entonces ya esto después es cuestión de ir amoldándolo. Aquí también, como ven, tenemos una tabla que tiene sus líneas. Entonces esto lo ideal sería meterlo para hacia acá y esto hacia acá, y iríamos así un poco cuadrando el ticket. Más o menos así quedaría la cosa. Y luego tenemos que cuadrar también los tamaños los tamaños de las tablas. Vale, y entonces en cuanto al contenido, ya después sería ir cuadrando todos los tamaños, los márgenes y tal. En cuanto al contenido, tenemos aquí esto que es una etiqueta normal, escrita, y luego escribimos número de factura y le ponemos el campo que queremos entre menor que, mayor que, fecha y total. Esto significa que va a poner aquí lo que es el dato
que está en ese registro, ¿vale? El total. Y luego aquí le ponemos una tabla y ponemos esta expresión. Siempre tiene que empezar por start y terminar por end. Y aquí lo que vamos a poner son las ventas relacionadas, ¿vale? Que son las líneas realmente, con el nombre del artículo, el precio y el total. Y esto ya cuando lo tengamos, lo cerramos y ya tendríamos el ticket hecho. Pero para que esto funcione, el Related Ventas, nos falta un detalle que se nos ha escapado. Entonces, vámonos aquí a las tablas y para que las ventas estén relacionadas con la factura, pues un detalle que se nos estaba escapando que hay que poner es que el campo N factura de la tabla ventas tenemos que relacionarlo ref con el tipo ref, tenemos que relacionarlo con la tabla facturas. Entonces le damos a done, guardar, y a partir de este momento en la tabla facturas nos aparece el campo Related Ventas y es lo que después ponemos nosotros en nuestra plantilla del bot. Bueno, y nos queda configurar algo más del bot para que todo se genere en condiciones. A ver, el file name prefix se lo vamos a quitar en principio y le vamos a poner que salga el número N factura, ¿vale? Esto es lo que le vamos a decir, que nos salga como nombre del ticket o del PDF, ¿vale? Le damos a guardar y le decimos esto, y lo de disable time stamp también se lo tenemos que poner. ¿Para qué? Para que no nos salgan los números. Es decir, aquí en esta ruta es donde están cayendo los PDFs que generamos. Y yo no quiero ni que me salga esta palabra AppSheetDoc ni que me salgan todos estos números, sino que solo me salga el número de factura y punto PDF. Vale, entonces lo que vamos a hacer es cambiar esto y ponerle disable timestamp para que no me salgan los números. Y entonces ahora le daríamos a guardar. Y aquí también en la parte esta de la que pone Attachment Page Orientation, aquí normalmente hay que ponerle las medidas de la hoja. Como nosotros es personalizada, le vamos a poner personalizada y le damos a guardar. Vale, entonces ahora vamos a hacer aquí una factura nueva, ¿vale? Entonces le damos aquí a facturar, ya nos sale la número 2, nada, le decimos entregado 67,50, que me lo entregó todo, y ya se queda 0 y le doy a guardar. Vale, entonces si yo me voy ahora aquí a Files, lo lógico es que me vaya a generar un fichero nuevo. Bueno, no nos lo ha generado, ¿por qué? Porque si nos fijamos aquí en la tabla factura, aquí nos pone Related Ventas S, ¿vale? Y en la plantilla nosotros habíamos puesto, vamos a ponerlo aquí, vamos a cerrar esto y a verlo bien. ¿Ves? Aquí pone está Related Ventas, entonces nos está dando un error por esto, entonces tendríamos que poner otra S, porque no sé por qué le ha dado por generar el campo este como Related Ventas S. Vale, entonces ahora si nos vamos de nuevo aquí, vamos a facturar esto. En este caso tendríamos que ahora coger aquí en la factura, tendríamos que eliminar esta y lo tenemos que hacer de nuevo. Vamos aquí y vamos a facturarlo. Vamos a darle a actualizar y vamos a facturarlo.
Entonces ya me sale a 2, le pongo 67,50, le doy a guardar y ahora se supone que se tiene que generar todo el proceso. Y como pueden ver, aquí ya me ha lanzado el PDF con el número de la factura, que es como yo quería, y se ha creado todo, se ha puesto pagado y se han hecho todos los cambios que tenían que hacerse. Entonces ahora lo que nos queda es crear un campo para acceder al PDF, porque habíamos hecho el campo en ventas, pero en ventas realmente no es donde había que hacerlo, sino habría que hacerlo en facturas. Entonces me voy a meter aquí en la tabla facturas, voy a poner el zoom un poquito más bajo para que lo vean bien. Vale, y entonces en la tabla facturas vamos a crear un campo que se llame ticket, por ejemplo. Ticket, ¿vale? O PDF o ticket PDF, por ejemplo. PDF. Y ahora vamos a ir aquí a la aplicación, vamos a regenerar esquema para que nos cargue el campo nuevo que se llama ticket PDF. Vale, este le vamos a poner como tipo file, ¿vale? Y en la parte, voy a hacer esto un poquito más pequeño, en la parte de fórmula vamos a poner una fórmula que lo voy a pegar aquí, que la tenía preparada ya, de concatenate. Y entonces aquí en concatenate al principio tenemos que ponerle la ruta donde van a llegar los PDF, que son aquí en AppSheet, Data, punto de venta 7710 tal, y Files. Y esa es la ruta que yo he puesto aquí. ¿Vale? AppSheet, Data, punto de venta tal, Files, y luego tengo que concatenar esto con el número de la factura, en factura, y coma, y aquí le pongo punto PDF. ¿Vale? Es decir, lo que tenemos que ponerle ahí en la fórmula es para que la ruta que ponga en el campo file sea la ruta donde están los ficheros y luego el campo número de factura y PDF. Entonces le damos a guardar. Si yo voy ahora aquí a ventas, por ejemplo, voy a darle a guardar primero. A ventas, no, a facturas, perdón. Si yo voy a facturas, pues aquí tendría el número de factura, la fecha, aquí es para eliminar y tal, y luego tengo que buscar aquí en las acciones, en factura, el Open File Ticket. Entonces este tendríamos que ponerlo para que salga como primario. A ver, vamos a darle a guardar. No sale todavía, entonces si vemos que aquí no nos sale, lo que tendríamos que hacer es irnos al formulario de factura, a la vista factura, mejor dicho, y ver qué acciones son las que están aquí puestas. Entonces vamos a poner Open File Ticket PDF. No me está saliendo porque realmente todavía no hay un ticket PDF. ¿Por qué? Les voy a explicar. Cuando nosotros generamos la factura, no teníamos hecho lo de el campo que acabamos de crear de concatenate. Vale, voy a crear aquí una edición para que se puedan editar. Si yo me meto aquí, el campo este ticket PDF todavía no tiene la ruta. Si nos vamos a la tabla, este ticket no tiene la ruta todavía. Entonces ahora se van a dar cuenta que cuando yo le dé a guardar, aquí en esta ruta me va a aparecer ya, ¿ves? Aquí ahora me acaba de aparecer la ruta donde está el PDF. Y entonces si yo me vengo aquí ahora a facturas, pues ya me está saliendo el ticket. Voy a guardarlo, porque a veces si no hay valor en el campo, no aparecen las acciones, ni siquiera el campo. Entonces si yo ahora le diera aquí al 1, pues me está saliendo, realmente me está saliendo el 1 PDF,
que ha salido de una forma un poco rara, no se sabe por qué. Y seguramente es por el tamaño por el tamaño que le hemos puesto aquí en el bot. Aquí en el bot me está dando algún error, vamos a mirarlo. A ver qué error. Bueno, no me está dando un error de estos de test, pero obviamente hay un error. Entonces vamos a ponerle aquí. Aquí le tenemos que poner el ancho, que sería, habíamos dicho que era 150 de largo y 100 de ancho. Vale, entonces por esto me estaba generando la factura el fichero tan raro, así con muchas hojas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es darle a... Vamos a generar la venta de nuevo aquí en el punto de venta. Y así pues, si nos vamos aquí a las ventas, quitamos esta, la vamos a borrar. Y esta le vamos a quitar lo de pagado. Le vamos a quitar lo de pagado y ahora, si nos vamos aquí y actualizamos, pues nos va a salir aquí. ¿Ven? Y luego, si nos vamos a facturas y quitamos esta factura, por ejemplo, vamos a quitarlas todas y la vamos a fabricar de nuevo. Vale, tenemos esto aquí, le damos a facturar, me dice que es la 1, me sale todo bien, le doy a guardar y ahora supuestamente me tiene que poner, guardarme la factura aquí, en ventas me tiene que poner pagado, ¿vale? Y aquí desaparecer cuando actualice del carrito. Y ahora, si yo me voy voy a irme aquí a la venta 1, como ya me habrá machacado la que había, pues ahora ya me sale bien, ¿ven? Bueno, entonces habría que retocarle un poco los márgenes y cuadrar bien todo, pero ya sale bien. Y estas cosas, aunque parezca que son fallos y son cosas raras, es una fuente de conocimiento de información para ustedes que, vamos, porque cuando tengan errores parecidos a estos ya sabrán más o menos en qué estamos fallando, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto vamos a terminar todo el vídeo y si tienen alguna duda ya estamos en las redes.